Buenos días, amigos, amigas de Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Nos reunimos un viernes más con la intención de entrar a sus hogares para orientar de cómo ser mejores ciudadanos desde la óptica de la educación. Gracias a Dios, hoy tenemos de regreso al arquitecto Sena. Luis, sí. Bienvenido. Hacía un par de semanas que por razones de salud y viaje no estábamos, así que un placer tenerle de nuevo por aquí para que este conversatorio sea completo. De hecho, los amigos que nos escriben directamente a nuestras redes nos preguntan cuando usted no viene, así que por favor no se ausente con tanta frecuencia. Luis, la República Dominicana vive todos los días, como decimos, procesos interesantes que van desde la necesidad de una ciudadanía responsable, capaz de pararse y decirle a las autoridades, decirle a quienes nos dirigen o a quienes nos pretenden dirigir también que las cosas no son como ellos creen, pero con una educación débil, una educación que no termina de producir al hombre y a la mujer libre para reconocer sus derechos y poder entender que lo que se le ofrece como dádiva son justamente lo que le corresponde por derecho, y no recibiendo una educación que les permita a cada hombre y a cada mujer ser libre. Yo creo que nosotros tenemos que levantar una contracultura donde la educación sea un antídoto contra la dominación y contra la manipulación. Y yo creo que el único antídoto para la manipulación y para la dominación es una educación cristiana verdadera. Una educación que eduque, como lo hemos venido diciendo enfáticamente en este programa, a los seres humanos a entender que toda lealtad o la lealtad absoluta solo le corresponde a Cristo. Y esa educación, parida en las aulas, en una interacción horizontalizada entre los maestros y los alumnos, donde el maestro respeta al alumno sabiendo que en él está la imagen de Dios y que el Creador en un momento le va a pedir cuenta de cómo trató, de cómo rebajó o cómo redimensionó la figura de ese ser humano que estaba delante de él. Es la única manera que nosotros tenemos para que la educación produzca ese tipo de individuo. Ahora, ¿por qué razón, si nosotros aquí lo estamos viendo tan claro, y hay otros que lo han visto, por qué razón no acabamos de ver una educación de carácter liberadora en la República Dominicana de manera particular y en nuestro contexto de América Latina? Los dominicanos y los latinoamericanos somos prisioneros. Como en programas anteriores lo hemos dicho, somos prisioneros de maneras de pensar que nos han atrapado, maneras de pensar diseñadas para perpetuar sistemas culturales jerárquicos, sistemas de autoridad jerárquicos. Es decir, nosotros estamos diseñados, socializados por una filosofía que considera que los humanos nos clasificamos entre algunos humanos mejores a los cuales Dios ha escogido para dirigirnos y una masa que debe ser sumisa a las directrices y a los oráculos de esa élite. Entonces, dentro de esa perspectiva, se educa para crear sirvientes y borregos. Los que conocen esa verdad les sacan ventaja, entiéndase eso, la élite religiosa, católica y evangélica, les saca ventaja a ese modelo porque es muy cómodo tener iglesias de personas que no estudien la Biblia por sí mismos, sino que todo lo que creen es lo que dijo el pastor. No, eso no es más que la perpetuación de ese sistema. Entonces, eso produce
un tipo de ciudadano crédulo, apático, que está convencido de que Dios quiere que estemos viviendo como estamos viviendo y no hay una condición mejor en esta tierra para vivir, porque nos han vendido la idea de que nuestro bienestar y nuestro gozo está en el cielo, en la era venidera, no en esta. Entonces, ese sistema se basa en esa mentira que no es bíblica y con eso nos tiene dormido, con esa narrativa. Entonces, una nación dormida no es una nación libre y por lo tanto los sistemas culturales, incluyendo el sistema de educación, produce continuamente ese sueño, ese somnífero. Entonces, pudiéramos hablar de una educación que produce somníferos para que la gente siga durmiendo. Se supone que la Iglesia de Cristo, al predicar la palabra de Dios y llevarla al nivel del corazón de las personas y cambiando su cosmovisión, entonces eso debía producir esa libertad. Pero de hecho no es así, porque el Evangelio en nuestras naciones se ha adaptado a la cultura medieval que fue propagada en nuestras naciones. Necesitamos volver a las Escrituras y reexaminarlas con una perspectiva nueva, que es lo que hemos llamado una reforma en el siglo XXI del cristianismo. Luis, mientras le escucho, tengo que hacer una especie de reflexión rápida, sí, pensar de que la mayoría de nosotros está hecho para pensar solo en la parte de la dominación desde la perspectiva política. Es decir, es como si tuviéramos un dispositivo a rechazar todo lo que nosotros entendemos que políticamente nos parece autoritativo. Pero después, todos los demás modelos son de carácter autoritativo. Por ejemplo, los estudiantes, los médicos que están en la residencia, lo que son R1, están mandados de manera abusiva y son tratados abusivamente por los R2, R3 y R4. Al punto de que si un R2 llegó al salón y los R1 no se pusieron de pie, como si fuera una academia militar, posiblemente tengan una sanción de 24 y hasta 36 horas de servicio. Como una academia militar. Una academia militar. Eso se entiende como normal. De tal manera que cuando no hay manera de que los estudiantes R1 se quejen, los residentes son profesionales, se están especializando. No hay manera de que se quejen y encuentren asidero en sus quejas a los de más altos y lo único que le dicen, espera que llegue tu turno. Sí, esa es la filosofía de los sistemas de autoridad. Exactamente. Por eso, bíblicamente hay que analizar el mundo y los sistemas de autoridad. ¿Cómo funcionan los sistemas de autoridad? Los sistemas de autoridad son los principados y potestades a través de los cuales las huestes demoníacas influencian la conducta de las sociedades humanas. Entonces, esos sistemas de autoridad fueron creados por Cristo y para Cristo, para Él ejercer su señorío en las diferentes esferas, pero están siendo usurpadas por los poderes demoníacos y por lo tanto reproducen el modelo de sumisión y esclavitud que Satanás usurpó de los humanos al ofrecerles un pensamiento idólatras. Ellos cayeron en la trampa de la idolatría, de seréis como dioses, y no sabían que al hacer eso se convirtieron en esclavos de Satanás. Entonces, los esquemas de dominación y de manipulación son más amplios que lo que nosotros solemos ver. ¿Cómo la escuela reproduce ese modelo?
Es decir, intencionalmente, de manera subliminal, de manera inconsciente, o hay una intencionalidad en los sectores de poder de decir, vamos a producir borregos y borregas en la República Dominicana. No, las esferas de poder de la sociedad humana son embajadores del infierno. Es decir, Satanás con sus mentiras influencia las estructuras de poder de los humanos, de modo que de manera subconsciente, a través de sus sistemas de autoridad, transmiten y aplican sus mentiras. Entonces no son conscientes, son subconscientes, son de procedencia espiritual, pero se canalizan a través de sistemas culturales. Y esa canalización es a través de ideas. Por eso es que la Biblia nos dice que es la verdad lo que nos hace libres. ¿Por qué la verdad nos hace libres? Porque nos libera de las mentiras. ¿Y qué relación hay entre la verdad y la mentira y la condición espiritual? Que la mentira procede de un entorno espiritual y que la verdad viene de un entorno espiritual. Por eso es que libera. Entonces, es completamente subconscientes. Los humanos, después de Génesis 3, vivimos esclavizados de filosofías vanas inspiradas por el infierno, pero canalizadas a través de las estructuras de autoridad de las sociedades. De modo que si la verdad de la Biblia no es transferida y aplicada en los sistemas sociales, se queda volátil y la lógica que continúa actuando en los sistemas de la familia, la escuela, la iglesia, etcétera, siguen siendo los esquemas jerárquicos de esclavitud. Así es como funciona la sociedad humana. Entonces, no es como una persona racista que considera que los marrones y los negros son subhumanos. Entonces, no es un marrón, una persona marrón o negra específica. Son los marrones o los negros, no importa quiénes sean. ¿Por qué? Porque eso es un pensamiento que lo esclaviza. Es decir, la persona ha internalizado la idea de que hay algunos humanos que son subhumanos y por lo tanto se pueden tratar similar a como los humanos tratamos a los animales. Eso es una mentira que viene del infierno, que viene de Satanás, pero que es introducida en los sistemas sociales, educativos, familia, iglesia, etc. Debemos recordar que el cristianismo protestante de la Alemania nazi se identificó en gran medida con el pensamiento de los nazis respecto de la raza aria y respecto de la raza judía. Es decir, que es a un nivel profundo donde la mentira trabaja y es a ese nivel donde la verdad tiene que perseguirla y exponerla. Si si los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, léase el maestro, los alumnos, los directores de las escuelas, no son conscientes de esa realidad, reproducen un modelo diabólico de por sí, creyendo que lo están haciendo bien. Por eso la advertencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Roma en el capítulo 12, verso 2, es que no se amolden, no se acomoden al modo de pensar del mundo actual, sino que sean transformados en la renovación de su entendimiento, es decir, de su mente, un cambio de mentalidad para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es una invitación a dudar de la manera en que el mundo piensa y la manera en que el mundo enseña. Incluyendo dentro del concepto mundo el concepto de religión cristiana. El cristianismo original, bíblico, no es una religión, es un sistema de vida. Pero el mundo lo ha convertido en una religión. En una religión que solo atiende a la salvación del alma y no se dan cuenta que la propuesta del Evangelio de Jesucristo es una propuesta de transformación global y de gobierno del mundo. No nada más de la iglesia. Exacto, exacto. De hecho,
Una de las mentiras que la iglesia tiene que romper para poder entender la necesidad de la transformación de la manera de pensar, para que así cambie la manera de vivir, dice una de las versiones de Dios habla hoy, hace que nosotros nos quitemos de que la iglesia no participa de la caída. Porque la mayoría de los creyentes santifican la iglesia al punto de creer que la iglesia es perfecta. Bueno, lo que pasa que el concepto de iglesia que nosotros hemos aprendido es el concepto del ministerio o institución, la organización. Entonces, la iglesia de Cristo tiene un componente sociológico organizativo, pero es esencialmente una comunidad orgánica. Esa segunda parte no se le enseña a la gente. Se le enseña que la iglesia es el ministerio, usualmente representado por sus líderes o por su líder. Entonces, sí, esa visión, y que tradicionalmente en la historia del cristianismo estuvo representada por una élite presidida por un supuesto representante de Dios en la tierra, heredero del ministerio del apóstol Pedro, a quien supuestamente el Señor Jesucristo le concedió un apostolado principal, y luego hay una sucesión apostólica de los discípulos de Pedro. Todo eso es una estructura de mentira para producir un cristianismo, es decir, para deformar la presencia del reino de Dios en el mundo, convertirlo en una religión y someterlo a todas esas mentiras de esquemas de autoridad que hemos estado hablando. Entonces, con razón, a través de la historia del cristianismo, toda esa jerarquización que hemos visto en la esfera política, económica y cultural se realiza dentro de la iglesia. Entonces, es el llamado que tiene mucho más razón en un contexto como el nuestro, Luis. Es decir, el llamado a la transformación de nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir es fundamental en un contexto como este. Es decir, la República Dominicana tiene que tener entidades educativas que, entendiendo eso, se empeñen entonces en producir un individuo que piense totalmente diferente sobre la misma naturaleza de la escuela, sobre la naturaleza de la iglesia y sobre la naturaleza del mismo ser humano, y esa relación que tiene con los estamentos de poder, dando a entender claramente, por lo que dice la Sagrada Escritura, que si nosotros vamos a entender cuál es la buena voluntad que Dios tiene para la República Dominicana, no lo vamos a entender creyendo y actuando de la manera en que hemos estado actuando. Claro, porque fíjate que Romanos 12:2, en la versión Reina Valera 1960, termina diciendo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. Es decir, no se puede comprobar y practicar la voluntad de Dios si no se ha cambiado la mente del mundo al reino de Dios. Entonces, por eso es que una de las doctrinas esenciales para una renovación del cristianismo en nuestra generación es la doctrina bíblica del reino de Dios. El evangelio es la buena noticia de una realidad. Esa realidad es el reino de Dios. Ese es el que produce personas libres. El evangelio centrado en la salvación de los pecadores, el beneficio de la criatura a expensa de la gloria de Dios, produce cristianismo religioso. El evangelio centrado en Jesucristo y su reino produce personas libres. El problema entonces es que para los líderes y para los pastores es cuesta arriba ministrarle a personas libres. Por eso es más fácil mantenerlos como sumisos y como esclavos, evadiendo esa tendencia natural de o siguiendo la tendencia natural de ejercer dominio sobre otros seres humanos. Y es bueno, Luis, que el elemento que introduce sobre el dominio, porque uno de los problemas de la escuela es un concepto erróneo de la disciplina. Es decir, creer que la disciplina de los estudiantes es que el estudiante haga lo que el profesor le está mandando hacer, aún que lo que esa ordenanza represente sea menoscabar la dignidad del estudiante. Cállese,
siéntese. En ningún momento estamos respetando al estudiante que puede estar presentando una idea diferente a la que yo estoy planteando, o que me está diciendo a mí como profesor, mira, por mi casa se quemaron 5 casas y las familias ahora están a la intemperie y no tienen. Ese es el elemento que a mí me está atormentando. ¿Qué vamos a hacer? Y el profesor le dice, ok, lamentamos mucho que se hayan quemado las casas de tu vecino, pero vamos a la clase de hoy. En ese momento, este profesor que debió aprovechar el elemento que está trayendo este alumno y convertir la clase en un escenario de solidaridad y crear los valores en esos estudiantes de qué es lo que vamos a hacer ahora por esas 5 familias que lo han perdido todo. Y eso termina siendo la clase que esos estudiantes no olvidarán. El profesor lo manda a callar y lo manda a sentarse. Es que hay una razón. Oye, el sistema educativo que nosotros conocemos y practicamos viene de Prusia, del reino de Prusia en el siglo XVIII, y sobre todo se desarrolla durante el siglo XIX como parte de la revolución industrial y para crear obreros y soldados para el rey de Prusia. Eso creó un sistema diseñado por la orden de los jesuitas de la Iglesia Católica para crear soldados y obreros obedientes que no piensen y que sean sumisos. Es un sistema de desempoderamiento y un sistema de sumisión. En su mismo origen y estructura está diseñado para eso. Y si no es retado por los principios didácticos de la palabra de Dios, continúa produciendo el fruto para el cual se produjo. Es decir, el rey de Prusia necesitaba entrenar gente obediente para que fueran soldados y para trabajar en las fábricas en la naciente revolución industrial. Se creó un sistema educativo que emulara las líneas de producción de las fábricas y que emulara los sistemas militares. Por eso, así como el sargento le dice al cabo, cállese, así mismo el profesor le dice al alumno, y eso se reproduce. Se supone que el cristianismo debía retar eso y transformar el modelo educativo prusiano en un modelo del reino. Pero eso ha ocurrido en muy pequeña escala porque la educación cristiana tiende a darle seguimiento al concepto de cristianismo que se practica en las iglesias. Exacto. Y ahí es donde está su trampa. No yendo bíblico al original, sino sacándole fotocopia al folleto que el profesor dejó hace 10 años, sí, y que ya un 20% de las letras no se ven. No se ven. Y es bueno que nosotros los maestros, y me voy a incluir, entendamos que los alumnos interiorizan las creencias, los valores y la meta de los maestros. Y que mucho de lo que nosotros estamos viendo es el producto de los alumnos copiando a los maestros. Solo un ejemplo, Luis. Ha variado un poco porque hoy día tú puedes encontrar en las instituciones públicas y privadas muchos egresados de universidades privadas como INTEC, Pucamaima, UNIBE, UNFU, pero todavía para los años 80, la mayoría de los profesionales que encontrábamos en las aulas como docente y que encontrábamos en las instituciones públicas como empleado de cualquier área profesional eran mayoritariamente egresados de la UAS. En el año 66 se da el movimiento renovador dentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un rompimiento en la estructura políticamente conservadora. Se expulsan a los conservadores y la Universidad Autónoma de Santo Domingo es ganada por una corriente progresista políticamente de izquierda con compromiso con el progreso y el desarrollo de la humanidad y de la solidaridad.
Como la concebía el marxismo. Exactamente, desde la óptica marxista. De modo que la universidad formaba fundamentalmente individuos para operar en una sociedad comunista, una sociedad socialista, que era el anhelo y para lo cual la universidad en sus aulas se convertía en el laboratorio. ¿Qué pasó finalmente? Que lo que nosotros fuimos viendo es cada vez en la República Dominicana un alejamiento entre ese individuo que se estaba graduando con esas famosas ideas de solidaridad y avance de la humanidad, plegándose más a la práctica y a la convicción capitalista y prácticamente negando las enseñanzas. Y yo me pregunto, ¿no se dieron cuenta? ¿O intencionalmente estaban produciendo un individuo de esa naturaleza? Bueno, ¿me doy a entender? Claro, es que eso es un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica. Por eso hay un libro escrito por un hijo de Vargas Llosa, El Manual del Perfecto Idiota, Así de... que analiza, bueno, fue un grupo que lo escribió, pero analiza Plinio, Apuleyo y así. sí, la trayectoria ideológica de esa clase de personas, de esos ciudadanos intelectuales, que en los 60 y 70 eran comunistas, y cuando subieron como políticos al poder, se transformaron en los capitalistas más radicales, y que en la época contemporánea intentan revivir el modelo para seguir precisamente engañando. ¿Por qué? Porque el marxismo es irreal. Lo que pasa es que, otra vez, volvemos, los sistemas de autoridad reproducen ideas. Entonces, una idea como el marxismo encontró receptores, pero es subconsciente. Por eso es que la palabra de Dios tiene que ser predicada hasta el nivel de la mente y el corazón de las personas para cambiar ese modelo. Es decir, todos esos marxistas lo que fueron fue adoctrinados. Pero cuando ellos vieron la realidad del poder y lo sabroso y lo oloroso del poder, todas esas ideas marxistas se le fueron. Entonces, ese es un fenómeno típico. La iglesia cristiana durante los primeros 3 siglos fue una minoría perseguida, pero cuando Constantino cesa la persecución y cuando en el 380 y algo se reconoce al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, los primeros jerarcas fueron los líderes de la iglesia, eran funcionarios del imperio, y el imperio le dio dinero para construir basílicas e iglesias. Ahora tenía una distinción social ser líder de la iglesia. Es decir, nosotros vemos en la historia del cristianismo la reproducción del modelo de la caída. Siempre los humanos vamos a tratar de ser seducidos por el ídolo del poder. Entonces, las diferentes ideologías pasan por ese proceso. Por eso es que si quiere conocer, como que dice el dicho popular, a Juanito, consíguele un carguito. Eso es lo que pone en evidencia esa enseñanza histórica de la humanidad, de la cual el cristianismo no se ha podido librar. Entonces, ese fenómeno también pasa con muchos líderes de iglesia, que cuando entraron en los grupos de jóvenes a la iglesia, eran evangelizadores y discipuladores muy fervientes, hasta que entraron a la estructura de diaconado o entraron a ser pastores. Ya eso no vuelve hacia atrás, su identidad cambió. Es decir, en los humanos hay una seducción por el poder, que fue lo que Satanás le vendió a Adán y Eva. Seréis como Dios. ¿Por qué ustedes no pueden tener su propio negocio? ¿Por qué el negocio tiene que ser de Dios, de gobernar el mundo? Ustedes pueden ser su propio Dios, ustedes pueden tener su propio negocio y ser su propio jefe. Esa era la trampa. La trampa es que ustedes iban a convertir en los esclavos míos, si me lo creen.
Y eso es lo que ellos Lo que ha hicieron. pasado. Entonces, hay una esclavitud a un poder demoníaco que solamente se rompe con el poder del Espíritu Santo, que actúa a través de la verdad revelada y que impregna todos los sistemas sociales, incluyendo la educación. Entonces, una educación, para que sea liberadora, tiene que encarnar en sus sistemas, eso quiere decir, en su filosofía de enseñanza, en sus contenidos y en sus métodos, los principios del reino de Dios. Si no, permanece esclava de las estructuras de autoridad producto de la creación caída. Luis, ¿cómo entender una escuela en un contexto como el nuestro, pasando por situaciones? Yo en lo personal he tratado de evitar decir que estamos en una crisis. Yo más bien lo que veo es una rebatiña por el poder y una crisis creada por los actores de un lado y de otro, porque juegan al beneficio y al rédito de la incertidumbre sobre todo. Sí, ¿cómo esa escuela no toma lo que estamos viviendo y lo transforma en una enseñanza para siempre, sino que la escuela sigue en paralelo? Lo que está ocurriendo no es un elemento para que se convierta en insumo para la clase y para la oportunidad de enseñarle a los estudiantes lo que debe ser y lo que no debe ser a la luz de la interpretación de los hechos. ¿Es la escuela un espacio para la libertad o un espacio para el lavado de cerebro? Actualmente es un espacio para el lavado de cerebro. Es un espacio para el lavado de cerebro la educación pública y es un espacio para el lavado de cerebro de la educación privada. Y es un espacio para el lavado de cerebro la educación privada cristiana. Nos encontramos dentro de un proceso de lavado de cerebro. Y los encargados de cambiarle el jabón a esa lavadora somos los cristianos. Y si los cristianos estamos atrapados en una visión religiosa del cristianismo, entonces las 7 fichas del mismo número están arriba de la mesa y el juego está trancado. Ese juego hay que barajarlo, como en el dominó. Tiene que ser un nuevo juego. Es decir, la escuela cristiana está reflejando los principios de la iglesia cristiana contemporánea. Y la iglesia cristiana contemporánea está siguiendo un modelo histórico, aunque es protestante, está siguiendo un modelo histórico desarrollado por la Iglesia Católica, no en su teología, sino en su práctica y en su concepción de autoridad y en su concepción de iglesia. La iglesia cristiana es un súbdito de una entidad más grande que en la Escritura se llama el reino de Dios. La iglesia no es el fin último del cristianismo. El fin último del cristianismo es su rey, Jesucristo, y su influencia sobre el sistema humano. Es decir, nosotros podemos ver el reino de Dios como un reino con una agenda de colonización de la sociedad humana. Y el agente encargado de esa colonización son las personas regeneradas y renovadas en su entendimiento dentro de ese reino, que se conforman en unidades sociológicas que nosotros llamamos iglesias locales. Si ese proceso de proyección de la verdad que liberta a las personas no se da, permanece atrapada dentro de esos sistemas jerárquicos y de opresión. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo vino y hizo su anuncio en la sinagoga de Nazaret, que encontramos en el Evangelio de Lucas, él, citando a Isaías 61, dijo: yo he venido a dar libertad a los oprimidos. Entonces, ¿oprimidos de qué? Oprimidos por esa idea de que algunos humanos Dios los ha designado para tener dominio
y autoridad y poder sobre otros humanos. Esa es la opresión y eso es lo que produce opresión. Es decir, todo sistema educativo que no enseña a las personas a ser libres y los administra como libres y responsables a la vez, porque la otra cara de la moneda de la libertad es la obligación o responsabilidad, no son los derechos. No es libertad y derechos, es libertad y responsabilidad. La libertad que tenían Adán y Eva tenía una responsabilidad. Ellos desecharon eso, entonces fueron responsables de la caída. Entonces, dentro de un modelo bíblico hay una dirección de la libertad, pero lleva una responsabilidad. Si a los alumnos no se les enseña eso y la escuela no se estructura administrativamente para educar y discipular a personas libres, entonces estamos atrapados en los mismos sistemas de opresión que no son exclusivos de la política o de la economía, sino también de la religión católica y evangélica. Eso nos lleva, Luis, claramente a establecer que una de las metas de la escuela cristiana es crear individuos autodisciplinados, libres y responsables. En el sentido, claro, de que la disciplina es el resultado de decisiones sabias. Y la escuela tiene que despertar en sus estudiantes justamente la capacidad de saber elegir y de tomar decisiones que lo hagan responsable y consciente de que lo que yo estoy haciendo tiene incidencia positiva o negativa y yo tengo que asumir ambas cosas. Mi accionar tiene consecuencias y yo no puedo excusarme diciendo, ay, yo no sabía, o eso, yo no soy irresponsable. No. Tus acciones tienen consecuencias. Y la escuela tiene que enseñar, promover la autodisciplina, el autogobierno, de tal manera que antes de yo estar pidiendo mis derechos, yo estoy comprometido a ser responsable en hacer lo correcto. La escuela tiene que formar individuos que sean capaces de decirle al profesor, eso que usted está diciendo a mí no me convence, porque yo, abriendo las Sagradas Escrituras, he encontrado esto. Leyendo otras literaturas he encontrado esto. Y me persuade más esta forma de pensar que la que usted me está tratando de presentar. Y el profesor debe respetar, y lo único que tiene que hacer es sentarse y decirle cuál es la porción de las Sagradas Escrituras que te ha dado esa forma de pensar. Sentémonos y analicémosla juntos, porque posiblemente yo no tenga esa perspectiva y voy a aprender de ti tal como tú estás aprendiendo de mí. Esa es la meta de la escuela, es poder llevar al individuo a ese nivel de libertad. Pero eso es una escuela madura. Pero las escuelas que tenemos no están a ese nivel. Las escuelas no pueden producir lo que ellas no son. Entonces ellas tienen que modelar esa libertad. Esa libertad debe modelarse en el aula y debe modelarse en los sistemas administrativos. Pero con sistemas de autoridad y liderazgo tradicionales no es posible. ¿Por qué? Porque una de las enseñanzas claves de la escuela es que la relación entre los estudiantes en el aula y el profesor es una relación de pacto, donde el profesor tiene obligaciones y tiene responsabilidades, y los estudiantes también. Entonces la disciplina va en ambas direcciones. Tiene que enseñarse a los estudiantes a llamar a capítulo respetuosamente a los profesores cuando han violado los estatutos del pacto de la autoridad en el aula. Y por lo tanto, eso tiene que estar explícito. Es decir, el aula tiene que tener una constitución donde los gobernantes y los gobernados queden amarrados a ella. Y así enseñarle a los estudiantes que cuando la autoridad falta, hay un canon, el imperio de la ley, por encima de la persona de la autoridad a la cual se puede apelar. Y asimismo, el profesor puede apelar a las responsabilidades de los alumnos cuando los alumnos no se adaptan a ese pacto. Entonces, esa es la enseñanza de la libertad. Cuando una escuela no hace eso, lo que está perpetuando
un modelo de desempoderamiento. Y es el punto, Luis, aunque tú le llamas que debe ser una escuela madura, pero tiene que ser la meta de toda escuela cristiana. Así. Tiene que ser. Y cuando decimos la meta, quiere decir que no estamos ahí. Obvio, pero Exacto. la idea es, hay que caminar hacia allá. Hay que producir una transformación en las escuelas que ya existe y entrar en una cruzada de promoción, de apertura de nuevas escuelas cristianas con esta visión de libertad y de transformación de la sociedad para que nosotros podamos tener la esperanza de una sociedad diferente. Y estamos hablando de libertad conforme a los principios del reino de Dios, no libertad humanista y secular. Perfecto. Entonces, el punto que quiero resaltar es que en la medida en que esa escuela camina hacia allá, tiene una bifurcación necesariamente. Se va a experimentar en el aula un ejercicio de libertad y ese alumno que ha aprendido la libertad en el aula de la escuela camina hacia su participación en la iglesia con ese mismo sentido de libertad y de capacidad de cuestionar el accionar de sus líderes dentro de la iglesia y pedirle justamente el cumplimiento del pacto. Aquí tenemos una constitución, es la Sagrada Escritura, y todos nosotros tenemos que responder a ella. Cuando te salga, querido pastor, querido líder, pastor de jóvenes, cuando te salga de este cuadro que es nuestra constitución, que se llama la Sagrada Escritura, te vamos a llamar a capítulo y te vamos a ordenar someterte. Eso mismo, entonces, es lo que pasaría en la sociedad en su conjunto. Cuando nuestras autoridades se pasen de la raya, no tenemos que ir a la bandera, no tenemos que ir a las calles. Es decir, hay una manera clara de parte de la sociedad de decirle, usted se ha equivocado, se ha pasado de la raya y esta es la norma, este es el orden donde todos debemos estar. Hay que caminar hacia allá, Luis. Claro, pero eso es histórico. Por eso es que decía lex rex, la ley es rey, el imperio de la ley. Tenemos que caminar hacia el imperio de la ley. No la ley cuando me conviene, sino la ley para que nos convenga a todos. Señores, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Esperamos haberles servido con nuestras ideas y que ustedes sigan reflexionando en sus casas. Los padres despierten hacia qué escuela están llevando a sus hijos y qué es el carácter que quieren ver. Así que, por favor, esperamos volvernos a juntar el próximo viernes a la misma hora en Conoceréis la Verdad desde la perspectiva de la educación. Luis, un placer tenerle de regreso y gracias. El próximo viernes nos juntamos. Feliz resto de la semana para todos y para todas. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Hemos llegado al final del programa Y Conoceréis la Verdad. Que su vida haya sido bendecida en este día. Le esperamos de lunes a viernes a esta misma hora. Invocamos la presencia de Dios sobre su vida y familia.